Buenas noches a todos, ¿me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, hola, ¿me confirman si se escucha? Hola, ¿alguien me confirma? Hola, 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 ¿alguien me escucha? Hola, hola, ¿alguien me confirma si se escucha? Ok, gracias, Sofía. Buenas noches, entonces vamos a dar inicio con la clase. Nos faltan dos clases recuperatorias, ¿no? Que no hemos podido pasar la anterior semana, el lunes y el martes. Entonces, hoy y mañana vamos a recuperar en el mismo horario, de 7 a 8 de la noche, ¿ya? Nos hemos quedado la última clase el día viernes en lo que es la muestra, ¿no? Hemos explicado específicamente qué es población y qué es la muestra. Ya hemos explicado esta parte, pero me gustaría recordar un poco, ¿no? Hemos dicho que hay dos formas de hacer la muestra o determinar la muestra, ¿no? Entonces, a ese proceso se llama muestreo, ¿ya? No se van a olvidar. Entonces, tenemos el probabilístico y el no probabilístico, ¿ya? Hemos dicho que el probabilístico utiliza una fórmula estadística, ¿ya? El no probabilístico no utiliza ninguna fórmula estadística, sino se determina en función a la naturaleza de la investigación. Alguien preguntaba anterior, por ejemplo, si mi población solamente son 10, ¿no? Era necesario hacer el muestreo. Definitivamente no. O sea, si tengo solamente 10, o sea, no valdría la pena para determinar si debo hacer uno o dos encuestas, ¿no ve? No, ¿ya? Solamente cuando es una cifra considerable se considera el muestreo probabilístico, ¿ya? Probabilístico. Ahora, para determinar el muestreo probabilístico, hemos conocido dos fórmulas, ¿no? Uno, cuando no se conoce la cantidad, ¿sí? Cuando no sabemos cuánto es la población, ¿ya? Muchas veces suele pasar, ¿no? No conocemos, ¿no? La cantidad. Entonces, en ese momento utilizamos esta fórmula, ¿ya? Ahora bien, esto es simplemente, hemos dicho, ¿no? La Z es nivel de confianza. Hay una tabla de Z, seguramente ya han buscado, ya han encontrado, ¿no ven? La P es probabilidad de éxito y la Q es probabilidad de fracaso. Generalmente se toma en cuenta 50% o 50%. Ahora no se puede multiplicar, ¿no ve? O sea, con números naturales y números porcentuales. Entonces, dividimos entre 100, 0,50, 0,50, ¿no? El D es la precisión, ¿no? El error máximo admisible. Generalmente se conoce, se trabaja hasta el 10%, ¿no? 5, 10, 15%, ¿ya? Entonces, no es una regla, ¿ya? Sin embargo, nosotros determinamos esto, ¿ya? Ahora igual, no es números, no trabajamos con números porcentuales, sino con números
naturales. Entonces, igual multiplicamos por 100, ¿no? O dividimos en 100. Entonces, si es 90% será 0,90, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, eso. Ahora, cuando tenemos la muestra que se representa con n mayúscula, esta es la fórmula, ¿ya? Esta es la fórmula. Entonces, n, que sería la población, por z, que sería nivel de confianza, por probabilidad de éxito, probabilidad, ¿no? Básicamente es lo mismo, solamente que hemos aumentado la población, ¿no? Porque se conoce. En ese momento utilizamos esta fórmula, ¿ya? Ahora bien, si es que no pueden, no dominan, hay páginas específicas para poder determinar, ¿ya? A ver, voy a buscar, hay una página específica que me gusta, porque a algún momento utilizaba para hacer encuestas, ¿no? A ver, cálculo de muestra voy a poner, ¿ya? Cálculo de muestra, ya va a salir. Hay varias páginas, ¿ya? Donde se puede calcular la muestra, ¿ya? A ver, ¿qué dice? Algo pasó con mi internet. Ahora sí, ahí está. SurveyMonkey, esa es la página que sirve para hacer encuestas en línea, ¿no ven? Hay gratis y de pago, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a entrar directamente aquí, solamente para que tengan idea, ¿ya? ¿Cómo funciona esto? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver, calcula el tamaño de la muestra, dice, ¿no? Esto sí o sí es cuando nosotros tenemos la población, ¿ya? Tenemos la población, ¿se acuerdan? Tenemos dos fórmulas, ¿no ve? Uno cuando no tenemos y otro cuando tenemos. Vamos a suponer que nuestra población es 950, ¿ya? 950, esa es nuestra población. Nivel de confianza, dice, ¿no? Es el Z, ¿recuerdan? Es el Z. Y les he dicho que hay una tabla, ¿no? Aquí está la tabla, aquí abajito ahí, mira. ¿Dónde está? Aquí está. Esta es la puntuación Z, ¿no? La tabla de Z. A un 80% el valor es 1,28. A un 85% el valor es 1,44. A un 90% el valor es 1,65. ¿No ve? Entonces yo no necesito colocar, aquí ya me está mostrando en la descripción, entonces yo simplemente coloco el porcentaje, ¿no? Ellos me lo transforman, ¿ya? En este momento está al 95%. Perfecto, lo voy a dejar así como está, pero puedo manipular. Margen de error, ¿no ve? La letra D, hemos dicho, ¿no ve? Puede ser a un 5%, a un 10%, ¿no ve? Hemos dicho anterior clase, Clara, por ejemplo, ¿no? Para las elecciones nacionales, la empresa que ha hecho las encuestas ha tenido un error del 23%, o sea, es mucho, ¿no ve? Entonces voy a poner 10%, mira, y me sale. Mi muestra es 88, ¿no? Debo hacer 88 encuestas, digamos que son encuestas, ¿no? ¿Ya? Ahí está mi muestra. Ahora, si esto, por ejemplo, subo al 5%, digamos que mi margen de error solamente va a ser 5%. ¡Wow! 275. ¿Notan la diferencia? ¿Ya? Ahora voy a hacer lo siguiente. Esto voy a dejar en 10%, pero nivel de confianza, no, hagamos al revés. Esto voy a dejar en 5%, ¿sí? Pero nivel de confianza voy a bajar al 90%. ¿Logran ver? Reduce. ¿Ve? Entonces, cuanto mayor o menor sea el nivel de confianza, pongamos 85, menos cantidad de muestra tenemos. Lo mismo pasa, cuanto más cercano o más corto el nivel de error, digamos 1%, ¿no? La cantidad de muestra es mucho, mira, ¿ya? 804. Cuanto más grande, digamos 10, 15%, 23. Tiene 15% de error. Y recuerdan lo que les he dicho, las encuestas han tenido 23% de error, ¿ya? A un 95% de confianza, digamos, ¿no? 18 encuestitas de 950. Obviamente, con este muestra, obviamente el error va a ser tal vez más del 23%. ¿Se entiende? ¿Tienen alguna pregunta?
¿No? ¿Todo claro? Bueno, voy a suponer que todo está claro, todo se entiende. Ya, entonces ya hemos aprendido cómo se determina la muestra. ¿Ya? Ahora bien, aquí tenemos lo que es la estratificación. Esto se utiliza, ¿ya? Y les voy a enseñar rápidamente cómo se utiliza. Voy a suponer, recuerden, tenemos 950, ¿no? Esto es nuestra población, ¿ya? Población. Ahí está. Población, ¿ya? Quiero saber, o ya he determinado, mi muestra, digamos que es, ¿cuánto era? Digamos que es 170, ¿ya? 170. Eso es mi muestra, ¿ya? Esa es mi muestra. Ahora, esto voy a estratificar según sexo, ¿ya? Entonces, digamos que 500, mejor hagamos una cifra considerable. 700, 700 son mujeres, ¿ya? Y 250 que serían hombres, ¿ya? Digamos que es un estudio cuantitativo en el cual tenemos que determinar, digamos, de forma separada el comportamiento de los consumidores, ¿ya? Ahora, digamos, esto es mi muestra, me dice, ¿no? Esto es la muestra. Ahora, de aquí, ¿a cuántas mujeres y a cuántos hombres voy a hacer la encuesta? Ah, entonces para eso me sirve la estratificación. Simplemente eh, cambio, ¿no? Reemplazo los valores, ¿no? NI va a ser, digamos, mujeres. ¿Cuántas mujeres tengo que hacer, no? Igual N, voy a reemplazar. N es 170, ¿no ven? ¿Sí? 170, ¿no? Es mi muestra. Por, me dice, ¿no? Por población que estoy calculando. Población, ay, caray. Población mujeres, en este caso es 700, ¿no? 700. Y mi población total es 950, ¿no? Listo. ¿Alguien tiene calculadora a mano? ¿Su celular? A ver, vamos a calcular. Calculen también ustedes, ¿sí? A ver, busco mi calculadora. A ver, ¿dónde está mi calculadora? Ya encontré. Entonces calculamos, ¿no? Es una multiplicación y división, ¿no? Me dice el resultado 125,2, ¿no ve? 125,2, pero son personas, ¿no? Entonces no hay eh, coma 5, coma 6, no puede decir, por ejemplo, una persona y media, ¿no ve? Entonces redondeamos, ¿no? 125 se quedaría, ¿ya? Entonces tengo que hacer 150 encuestas a mujeres, ¿no ve? Ahora si calculamos para hombres, la misma, ¿no? O sea, voy a reemplazar el mismo, ahora solamente que ahora tomamos en cuenta para hombres, ¿no? Mi muestra es 170 por, ahora es 250 que es mi población masculina, digamos, ¿no? Y la población total es 950, ¿sí? 950. Si hacemos esta operación, si hacen, a ver, a ver si me ayudan. 44,7. En este caso sería 45. ¿Sí? 45. Ahora, si suman estos dos, tiene que darme 170. ¿Ya? A ver, 45 más 125. Igual, 170, ¿no? Entonces, esto me da exactamente 170. Claro, eso era mi muestra, ¿no? Ahí está. Entonces, me da la igualdad. Entonces, cuando yo calcule o cuando yo tenga que aplicar las encuestas, voy a aplicar 150, 125 voy a hacer a mujeres y 45 encuestas voy a realizar a hombres. ¿Quedó claro este tema de la estratificación? Van a utilizar con mucha frecuencia esto, ¿ya? Se utiliza siempre, ¿no? Obviamente depende de la naturaleza de la temática que se está estudiando, pero siempre es necesario tener en cuenta todo esto. ¿Listo? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿No? ¿Nada? ¿Todo ok?
¿Todo claro? ¿No? ¿Nada? ¿No? ¿Nada? Muy bien. ¿Me escuchan, pero? ¿Me confirman si me escuchan? ¿Se escucha? ¿Me escuchan? A ver, en el chat que dice, sí, ok, Obando, gracias. Bien, entonces ya sabemos el tema de muestreo. Ahora, eso sería en cuantitativo, ¿no? En cualitativo hemos dicho que no utilizamos ninguna fórmula, ¿verdad? Sí, no utilizamos nada. Entonces, como no utilizo nada, la muestra, el tamaño de la muestra básicamente va a depender de lo que sería el, de la naturaleza de la investigación. ¿Ya? Entonces, como depende de de la naturaleza de la investigación, básicamente se determina la muestra de forma no probabilística en pequeña cantidad, ¿ya? Porque generalmente este tipo de muestreo se aplica a una investigación cualitativa, ¿ya? Y recuerden, la naturaleza de una investigación cualitativa es la profundidad, ¿ya? Entonces yo lo que voy a hacer es profundizar lo más que puedo en cuanto a la investigación, ¿ya? Entonces, por lo tanto, no voy a poder generalizar los resultados, tomando en cuenta que mi población es mínima, ¿ya? Ahora bien, ¿qué tipos existen? ¿Cómo, qué tipos puedo, o de qué forma, de qué tipo puedo determinar, ¿no? Mi muestra no probabilística, ¿no? De voluntarios. Imagínense, yo voy a una comunidad a realizar la investigación y me dicen que debo pedir permiso a la autoridad máxima, ¿no? Me dicen, no, vas a venir el día de la reunión, te vamos a presentar, ¿no? Y voy el día de la reunión y me presento, doy todas las características de la investigación y dicen, no, este señor te puede ayudar, ¿no? Entonces el señor dice, yo te puedo ayudar con todo, ¿no? Yo voy a ser tu guía, ¿no? El otro señor también dice, yo también tengo tiempo, yo también puedo ayudar, ¿no? Además, yo conozco el tema, ¿no? Y otro señor, ¿no? Entonces, voluntarios, ¿ya? Ahora, otro es de expertos, ¿no? Expertos, ¿no? Saben de la temática, dominan, no precisamente tienen que ver con temas de profesionales, ¿no? Sino tiene que ver con el conocimiento de la temática estudiada, ¿ya? Entonces, muchas veces suele pasar, por ejemplo, yo hago una investigación sobre danzas, ¿no? Típicas de una determinada comunidad. Entonces, no, yo no voy a preguntar a cualquiera, sino será pues al fraterno, al que baila más, ¿no ven? Entonces, al que sabe más, ¿ya? Entonces, eso es de expertos, de casos tipo, ¿no? Entonces, estoy investigando el mismo ejemplo, ¿no? De las danzas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo solamente voy a tomar en cuenta como unidad de análisis a los danzarines, a los que participen de forma activa, o sea, no lo voy a hacer a cualquiera, ¿verdad? ¿Sí? Por cuotas, ¿no? Lo que hacíamos, ¿no? El tema de estratificación, aquí llamamos por cuotas, ¿no? Entonces, digamos, tengo que hacer, digamos, 10 entrevistas, ¿no? Digamos que estoy haciendo sobre música. Entonces, 5 voy a hacer a músicos y 5 a bailarines, ¿no ve? Por cuotas. Ahora, ¿cómo determino el número, no? Por saturación de categorías. Y esto tiene que ver con el entendimiento también, ¿no? Entonces, digamos, yo hago la primera entrevista, ¿no? Hago la segunda entrevista, ¿no? Una parte de lo que ya me han dicho en la primera ya se repite, ¿no? Hago la tercera, básicamente ya casi se repite. Hago la cuarta, ¿no? Básicamente, claro, con sus propias palabras, pero se repite exactamente
lo que me han dicho en las primeras entrevistas, ¿no? Entonces, en ese momento ya he saturado. Entonces, eso es una forma de determinar, ¿no? Y a la vez, ¿no? Tiene que ver con el entendimiento del fenómeno, ¿sí? Con el entendimiento del fenómeno. Entonces, ya, luego lo que es la naturaleza del fenómeno. Imaginemos que estamos haciendo una investigación en un pueblo y solamente tiene dos familias, ¿ya? Dos familias. Entonces, es una población que está conformado por dos familias. Ya los he entrevistado a las dos familias. ¿Qué más puedo hacer, no? Entonces, tiene que ver con la naturaleza o el fenómeno. Capacidad de recolección, ¿no? Muchas veces el factor económico y el tiempo es determinante a la hora de realizar investigaciones, ¿no? Principalmente tesis. Entonces, ¿no? Hasta donde alcance, ¿ya? Entonces, como es una tesis, siempre trabajen para determinar la cantidad con tema de expertos, en este caso con sus tutores, ¿ya? Se supone que son tutores porque ya han hecho investigaciones, ¿no? Ya saben, o al menos ya tienen experiencia, ¿no? Entonces ellos les van a orientar de forma específica cómo pueden realizar la investigación. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguno? Ya, entonces pasamos con lo que serían las técnicas, ¿ya? Ahora, algo que quiero que tomen atención aquí es lo siguiente. Una investigación tiene las técnicas y las técnicas tienen sus instrumentos, ¿ya? No es solamente mencionar la técnica y ya. También se tiene que mencionar lo que es el instrumento y de hecho está aquí, instrumentos. Si bien son dos apartados en una tesis, primero decimos las técnicas, luego los instrumentos, al final en esto se resume lo que es el instrumento. De esto depende. Ahora, las técnicas dependen de la muestra y obviamente del diseño de la investigación, ¿ya? Entonces, una técnica es la forma como vamos a recopilar los datos en una investigación de campo, ¿ya? De forma específica podemos decir que la técnica tiene que ver con los procedimientos, ¿no? Los procedimientos. ¿Cómo hemos realizado el trabajo de campo? Con eso tiene que ver las técnicas. Ahora, las técnicas están de acuerdo al tipo de investigación, o en todo caso, al enfoque de investigación, ¿no? Entonces, en una investigación cuantitativa, ¿qué técnicas podemos utilizar? Podemos utilizar cuestionarios, también denominados encuestas, escala de medición actitudinal, observación, pruebas estandarizadas y otros. Pueden haber otros instrumentos, ¿no? De acuerdo a la naturaleza de la investigación, recuerden, ¿ya? Entonces, esas son las técnicas. Aquí digo una técnica, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo voy a recopilar información eh, sobre el consumo del cigarro, ¿no? Voy a hacer encuestas, ¿no? Esa es la técnica, ¿ya? El procedimiento, ¿cómo lo voy a hacer? Esa es la técnica, ¿ya? En una investigación cualitativa, de alguna forma difiere, ¿ya? Entonces recuerden siempre, ¿no? Es investigación en profundidad. Por lo tanto, los instrumentos, o perdón, las técnicas me tienen que permitir aquello, ¿ya? Me tiene que permitir. Entonces, como técnicas tendremos lo que es biografías e historias de vida, ¿no? Entonces yo voy a recopilar biografías e historias de vida. Me voy a hacer contar, ¿no? Es como una entrevista. Documentos, registros y artefactos, ¿no? Por ejemplo, en antropología, arqueología, ¿no ve? Entonces van a buscar, o en historia, ¿no? Documentos, registros, artefactos. Por ejemplo, yo quiero investigar sobre las ruinas arqueológicas en Honjohuancane, ¿no? Pues, ¿qué voy a hacer? Han hecho excavación, entonces me voy a remitir a libros, ¿no?
soy antropólogo, entonces voy a estudiar no sé, pues los tejidos, todo juntamente con un arqueólogo para poder determinar, ¿no? La parte antropológica del sitio, ¿no ve? Entonces necesito documentos, registros, artefactos, ¿ya? Grupos focales como la entrevista, pero son de expertos, ¿no? ¿Ya? Hay técnicas específicas para cada uno, ¿ya? Entrevistas, ¿no? Ese es el más común, el más utilizado en esta o en una investigación cualitativa, ¿no? También la observación. Todo esto hay que registrar, bitácora de campo, las anotaciones. Todos estos son técnicas, ¿ya? Técnicas. Entonces ustedes ya saben las dos preguntas, ¿no? ¿Qué y por qué? ¿Ya? Esas son las técnicas. Luego, lo que serían los instrumentos. Recuerden, los instrumentos están acorde a las técnicas, ¿ya? A las técnicas. Vale decir, si mi técnica es, no sé, la encuesta, mi instrumento es el formulario de encuesta, es la hoja, es el papel. O puede ser una grabadora. En este caso, encuesta creo que no va, ¿no? ¿Ya? En una entrevista, ¿no? Puede ser una hoja, digamos, un formulario, digamos, de la entrevista. O puedo yo grabar, puedo filmar, ¿no? Entonces, eso se constituye en instrumento, ¿ya? Ahora, aquí es donde tengo que desarrollar el instrumento propiamente, ¿no? Anterior menciono, pero aquí digo, y además desarrollo para mi tesis. Aquí tengo que decir, ¿no? Para tal población se va a utilizar este instrumento. Y este instrumento tiene que estar en anexos, ¿ya? En anexos. Pero desde aquí se tiene que invitar para que lean los anexos, ¿no? Entonces, digamos, aquí, esto digamos que es la descripción, digamos que se va a utilizar la entrevista, ¿no? El formulario de entrevista, ¿no? Entonces, yo siempre voy a poner ver anexo, digamos que está en el anexo 4, ¿no? Desde aquí tengo que invitar a que vean los anexos, ¿ya? Y no solamente estos anexos, sino todos los anexos que ponga, tiene que tener invitación en el cuerpo del texto. Caso contrario, no sirve, no va, ¿no? Está mal académicamente, ¿ya? Ahora, como aquí voy a desarrollar el instrumento, el instrumento tiene que cumplir estos tres requisitos: confiabilidad, validez y objetividad. Confiabilidad de tal forma que el instrumento realmente sirva para recopilar información que se está buscando. Y esta información sea confiable, ¿ya? Y la validez, el instrumento hay que validar, ¿ya? Para eso principalmente se utilizan dos técnicas para validar. Uno es la prueba piloto y el segundo es el tema de expertos, ¿ya? ¿Cómo es la prueba piloto? La prueba piloto es aplicar el instrumento a una población que tiene las mismas características que tu muestra, ¿no? Entonces, tu muestra, digamos, son personas que estudian derecho, que están en primer año, ¿ya? Son jóvenes entre 18 a 22 años, ¿no? Esa es tu muestra. Entonces, yo voy a aplicar, ¿no?, a población similar de 18 a 22 años, que son jóvenes que están estudiando derecho, ¿no? Tal vez no específicamente de primer año, ¿no? Incluso puedo aplicar a la misma muestra, pero ya no va a valer eso, ¿no? Voy a volver a aplicar, pero ya no tampoco a esas personas, sino a otros, ¿ya? Eso es la prueba piloto. ¿Para qué me sirve? Para poder ver si el instrumento realmente me permite recopilar los datos que yo busco con la investigación. Eso pretende la validez a través de lo que es la prueba piloto. Finalmente, la objetividad. El instrumento tiene que ser objetivo. Vale decir, no puede haber ningún sesgo, ¿ya? No puede haber ninguna afinidad, nada, ¿ya? Pues yo soy bolivarista, ¿no? Entonces voy a
hacer una investigación del fútbol. Entonces, yo no puedo manipular de forma intencional, digamos, ¿no? O direccionar de forma intencional para que, digamos, los demás que son hinchas de otros equipos respondan, digamos, lo que yo quiero. No, 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 tiene que ser objetivo. Ahora, la objetividad no solamente tiene que ver con temas de religión, sino también puede ser, por ejemplo, temas religiosos, ¿ya? Puede ser tema político, ¿ya? Entonces, todos esos hacen que tengan cierto grado de sesgo las investigaciones, ¿no? Todo eso no debe haber, ¿ya? Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Con eso básicamente terminamos la parte metodológica. ¿No? ¿Ninguna? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Nada? ¿No hay preguntas? Ya, voy a suponer que no, entonces. Siguiente capítulo. Capítulo 4. Análisis e interpretación de los resultados. Su nombre ya lo dice, ¿no? Análisis e interpretación de los resultados. ¿Ya? Toda la información que se recopila en el trabajo del campo lo voy a analizar y presentar, ¿no? Recuerden el anterior capítulo, la parte metodológica, en el último apartado que es instrumento, ahí vamos a desarrollar el instrumento. Luego pasamos al trabajo de campo, ¿ya? Una vez terminado el trabajo de campo, empezamos con esto. Vale decir, yo no voy a poder hacer este apartado si no he hecho el trabajo de campo, ¿ya? Solo y si cuando tenga los datos recogidos en el trabajo de campo, voy a poder desarrollar este apartado. Por lo tanto, este apartado es producto de la investigación, del trabajo de campo, ¿ya? Estos datos que se obtienen en el trabajo de campo se deben procesar, ¿ya? Para procesar existen ciertos instrumentos, ¿ya? En base a eso, a ese procesamiento, yo voy a poder analizar y poder presentar los resultados, ¿ya? Ahora bien, cuando hablamos de resultados, por ejemplo, se sigue una secuencia, ¿no? Muchas veces no hacemos así de forma intencional, pero al final, si repasamos, si recordamos cómo lo hemos hecho, básicamente hemos seguido todo este procedimiento, ¿ya? Seleccionamos el programa, en función a eso vamos a diseñar el instrumento, ¿no? Entonces yo voy a utilizar SPS, entonces tengo que codificar todas mis preguntas y respuestas, ¿no ve? Entonces en función a eso voy a hacer mi instrumento. Voy a hacer una entrevista, voy a utilizar el Atlas T. Ah, ya. Entonces, en función al instrumento o en todo caso al programa informático, yo voy a desarrollar mi instrumento, ¿ya? Evaluación de los datos, ¿no? Entonces, una vez recogido los datos en el trabajo de campo, tengo que evaluar si todos los datos están bien, si se ha llenado correctamente o si se ha completado con la cantidad de la muestra, todo eso, ¿ya? Luego tengo que contrastar con las variables o las categorías si fuera una investigación cualitativa, ¿ya? Luego empiezo a tabular, ¿no? En el programa. Luego hago el procesamiento, análisis y finalmente voy a presentar los resultados. En una investigación cuantitativa, ¿no? Los programas básicos esenciales son SPS, Minitab, SAS, Stats, Excel. Ahora está también el R, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el más común? El Excel, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál recomiendo yo? El SPS, ¿no? Ese es el programa
muy interesante, ¿no? Me permite hacer, cruzar las variables. A ver, aquí les voy a decir, por ejemplo, ¿no? En Excel podemos sacar una torta así, ¿no? Entonces, digamos, 50% son, digamos, hombres y 50% son mujeres. Listo, mi población, digamos, ¿no? Y digo, aquí, hombres y mujeres, ¿no? El 20%, digamos que es primaria, ¿ya? El 60%, bueno, aquí 20, 30%, digamos, licenciatura, ¿no? Y, digamos, otros 30%, con eso son 60, no, me falta, ¿no? 50, aquí, digamos que es 50%, ¿ya? Ya, maestría, digamos, ¿ya? 50%, ¿no? Así me saca ese Excel, ¿no? Perfecto, hasta ahí está bien. Sin embargo, el SPSS me permite cruzar estas variables, ¿no? Yo puedo decir, ¿no? El 50% que son hombres, ¿no? 50% que son hombres, el 10% son, ¿qué dijimos que esto era? Primaria, ¿no? Han llegado hasta primaria. El, no sé, 15% han llegado, ¿no ve? Así puedo cruzar variables, ¿no? Lo mismo puedo decir, el 50% que son mujeres, ¿no ve? El 20% han llegado hasta primaria. Puedo cruzar variables. Eso es lo interesante del SPS, ¿no? Entonces, en Excel no te permite hacer eso, ¿ya? Ahora, como tengo compromiso con ustedes, les voy a pasar un tutorial, 4 videos para que aprendan SPS y Atlas T, ¿ya? Es fácil. Esos son los programas, ¿no? Ahora, una investigación cuantitativa se presenta de dos formas, ¿ya? ¿Cómo? Puede ser descriptiva o puede ser inferencial, ¿ya? A ver, cuando avanzamos estadísticas en la mayoría de las carreras, por ejemplo, en turismo, yo he visto estadísticas descriptivas, ¿ya? En la mayoría de las carreras ven estadística, pero la descriptiva, ¿no? Ahora estoy estudiando economía, entonces ahí tenemos descriptiva y tenemos inferencial, ¿no? Un semestre, otro semestre, ¿no? Son dos materias diferentes, ¿no? Ambos siguen siendo estadística. Entonces, como la mayoría solamente manejamos la descriptiva, la mayoría, un 90% de las tesis, se manejan los resultados cuantitativos de forma descriptiva, ¿ya? Un 10%, principalmente en economía, administración, ingeniería, no sé, ciencias naturales, ¿no? Como biología, matemáticas, todos ellos manejan inferencial, ¿no? Propiamente estadísticas, digamos, ¿no? Entonces, cuando manejamos inferencial, los resultados, o en todo caso la hipótesis, se prueba numéricamente, ¿no? Aquí no, descriptivamente se prueba. Obviamente se sustenta con los datos, pero al final quedamos hasta ahí, ¿ya? Entonces, en descriptiva, distribución de frecuencias. Eso sabemos hacer todos, ¿no? Es la primera temática que se avanza, ¿no? Después de la población, muestra, ¿no? Empezamos con distribución de frecuencias. Medidas de tendencia central. Ahí está la mediana, la media, mediana y moda, ¿no? Sabemos qué es. Medidas de variabilidad. Ahí está el rango, desviación estándar y varianza, ¿no? Y los gráficos. Ese es tal vez el que utilizamos más, ¿no ve? Más que la distribución de frecuencias, este es el que utilizamos con mayor frecuencia, ¿no? Los gráficos. Eso nos encanta, ¿ya? Entonces, de forma descriptiva, utilizamos esto. Obviamente, en algunos casos utilizamos todo esto, ¿ya? Pero generalmente los gráficos. Además que los gráficos visualmente permiten comprender de la mejor manera, ¿verdad? ¿Sí? Eso es la descriptiva. De hecho, esto es el que manejamos nosotros, ¿no? Aclaro, recalco nuevamente. Ahora, en inferencial.
No es que sea difícil, pero tienes que tener conocimientos ya avanzados de lo que es la estadística. Inferencial, su nombre dice, hay que inferir. ¿No ve? Es hacer como hacer un pronóstico, pero con datos estadísticos. Claro está. Cuando decimos inferencial, esto puede ser análisis paramétrico, análisis no paramétrico, análisis multivariado, ¿ya? Cuando hablamos paramétrico, por ejemplo, aquí es el que se utiliza con mucha frecuencia, es el prueba T, T de student, ¿no? También se utiliza, por ejemplo, en no paramétrico, lo que es la chi cuadrada, ¿no? O el coeficiente de Spearman o Kendall, ¿no? Entonces, esos son algunos que se utilizan con mayor frecuencia, ¿no? Pero también puede utilizarse, por ejemplo, coeficientes de correlación, regresión lineal, por ejemplo, ¿no? Prueba de diferencia de proporciones, análisis de varianza, análisis de covarianza, ¿no? Aquí puede ser el chi cuadrado, ya hemos dicho, el coeficiente, ya hemos dicho, puede ser, por ejemplo, el coeficiente para tabulaciones cruzadas, ¿no? Entonces, estas son las formas de analizar los resultados. Pero recuerden, generalmente utilizamos la descriptiva. Si en este momento les pregunto, en este momento están entre 7, seguramente más del 50% solamente han utilizado hasta el momento lo que es la estadística descriptiva para sus resultados a través de lo que son los gráficos, ¿no? Muy pocos son los que llegan hasta inferencial o presentan sus resultados con utilizando lo que es la estadística inferencial. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta que quieran hacer? Dice, buenas noches. ¿Sí? Eh, una consultita. Siempre tuve esa duda, ¿no? Por lo menos en estudios de tipo cualitativo. Cuando hay estudios que exigen, o bueno, que pues, se puede emplear más de una técnica, ¿verdad? Más de una técnica. Se puede levantar datos, por ejemplo, no sé, a través de observación, como también a la vez a través de entrevista. Sí, y a la hora de no sé, ¿cómo se llama eso? Tabular los datos, todo aquello. ¿Cómo se hace? Y a la hora de explicar o describir lo propio, ¿se contrasta por separado, por técnica o los dos se juntan en uno? Esa parte siempre tuve duda, ¿no, doctora? Entonces, esa parte me gustaría saber, porque ¿qué tal si yo hago una entrevista y a la vez hago una observación? Entonces, más que todo voy a hacer énfasis en la entrevista, pero un jurado me dirá, ¿pero qué hiciste o para qué te sirvió? ¿Qué hiciste con los otros datos, por ejemplo, que has levantado a través de la observación? Entonces, ¿cómo podría centralizar esa parte? Muy bien, excelente pregunta. Esto es entrevista, esto es, digamos, observación, ¿ya? Observación. Y esto es, digamos, grupo focal, ¿ya? Has utilizado tres técnicas, ¿no? Y obviamente instrumentos también, ¿ya? Ahí está, para una investigación, estoy suponiendo. Esta investigación está conformando, es una investigación cualitativa, entonces, categoría uno y categoría 2. Digamos que estás analizando dos categorías, ¿ya? ¿Ya? Esto es lo que estás estudiando, ¿ya? Dos categorías. Entonces, cuando me preguntas cómo utilizo, cómo represento, cómo analizo y proceso la información, la entrevista está direccionado para saber sobre categoría uno y la categoría 2. La observación está diseñado para categoría uno y para categoría 2. El grupo focal está para categoría uno y para categoría 2. Entonces lo agrupas. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Entonces, este es el fin, este es el objetivo. Puedes utilizar más técnicas si quieres, ¿no? Pero al final nosotros nos valemos de las categorías o si fuera una investigación cuantitativa, de las variables. Entonces, no hay por dónde perderse. Entonces, por ejemplo, cuando yo proceso en Atlas T, ¿no? Entonces, ingreso en mi unidad hermenéutica, digamos, o digamos, entrevista, la transcripción de la observación, la transcripción del grupo vocal. Los tres ingresan. Voy a determinar ciertas categorías, ¿no? Entonces, esto es categoría uno, categoría 2, ¿no?
Entonces, en categoría uno, en esta parte de la entrevista, habla sobre categoría uno, dice 1, esta habla del 2, ¿no? Y esto habla nuevamente del uno, ¿no? Esto, esta observación habla del 2, esta parte habla del 2 igual, esta parte del uno, ¿no? De la misma forma. Entonces, uno, esto es también uno, ¿no? Esto es uno, esto es 2, ¿no? 2. Así voy a organizar, ¿ya? ¿Se entiende, no ve? ¿O no? Sí, doctor, muchas gracias. Listo. Entonces, siempre todito tengo que utilizar, ¿no? Ya me pasó esto anterior, recién, hace 2, 3 semanas, ¿no? Estoy de tutor en la Universidad Católica y no me fijé, pues, ¿no? O sea, por tema de tiempo tampoco revisé, digamos, al detalle, pero sí el tribunal, ¿no? Era predefensa, ¿no? Entonces, dice, ¿no? O sea, había puesto en la metodología de que ha utilizado el grupo focal y ha utilizado lo que es la encuesta, ¿ya? Dos técnicas, ¿no? Pero al final los resultados que ha presentado básicamente son del grupo focal que ha realizado, ¿no? Y no había de la entrevista, o perdón, de la encuesta, no había nada, ¿no? Entonces dicen, ¿no? Aquí en metodología me dice que has utilizado la, la encuesta y además en anexos me pones el instrumento y ¿dónde está el resultado? Y no había, ¿no? Y tenía mucha razón, ¿no? El tribunal, ¿no? Sí, entonces, si voy a utilizar dos o tres, toditos pues tengo que representar en los resultados, ¿ya? Espero se haya comprendido. Seguimos. Entonces, eso es una investigación cuantitativa, ¿ya? Ahora, recuerden, nosotros utilizamos las variables y las dimensiones en una investigación cuantitativa, ¿ya? Entonces, previamente, como sugerencia nada más, ¿no? Entonces, capítulo, digamos, 4, ¿no? Sí, capítulo 4, ¿no? Y aquí una pequeña introducción, ¿no? Luego empiezas con la variable 1, ¿no? Los resultados, todo lo que corresponde, ¿no? Variable 2, ¿no? Los resultados, así. No van a separar por preguntas, nada, ¿no? De esa forma. Entonces, a la hora de presentar los resultados, ¿no? Utilizamos gráficos, generalmente, ¿no? Entonces, pueden ser histogramas, tortas, pueden ser diferentes, ¿no? ¿Ya? Ahora, estas son las formas de presentar, pero específicamente así se debe presentar, ¿ya? Entonces, aquí, esto es la descripción. Aquí es la interpretación del resultado, ¿ya? Siempre antes de la figura o de la tabla que vamos a utilizar. Después viene, ¿no? El elemento gráfico. ¿Cómo? El título, digamos que es figura 1, ¿no? Esto va a ir correlativo, figura 1, figura 2, figura 3, ¿no? Así en negrita como está. O puede ser tabla, de la misma forma, tabla 1, tabla 2, ¿no? Luego de esto de la numeración viene lo que es el título de esta figura, en este caso. ¿Ya? Debe estar en cursiva. ¿Ya? En cursiva. ¿Ya? Entonces, así es como se presenta. Y de forma específica, como ejemplo, ahora vamos a ver, como ejemplo, aquí está. Así, ¿no? Esto es la interpretación, el resultado, y esto es el elemento complementario a esto, ¿ya? Ahora, aquí no es decir, por ejemplo, el 30,10%, el 39,70%, no, 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 se tiene que relacionar. Por eso dice análisis e interpretación. O sea, si fuera, por ejemplo, descripción, entonces sería el 30,10% dice esto, ¿no? El 39,7 dice esto, el 15,7, no, no, no así, ¿ya? Entonces, por ejemplo, como ejemplo tenemos esto, ¿no? Por lo que respecta a prueba de redacción en inglés, los resultados son inferiores en líneas generales a los del apartado anterior y las diferencias entre las medias de los grupos son ligeramente superiores. Así, mientras el grupo empresariales obtiene una media del, ¿ve? Así van a desarrollar.
Eso es resultado. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está todo claro? ¿No? ¿Nada? Ya. Entonces, no hay preguntas. Pasamos a resultados cualitativos, ¿ya? Obviamente es diferente que el cuantitativo, ¿no? Porque aquí no utilizamos números, no nos interesa, ¿ya? El programa por excelencia, o por lo menos para mí, es el Atlas D, ¿ya? Entonces, el video que les voy a compartir, vean, aprendan, ¿ya? Y les aseguro que van a tener muy buenos resultados en sus investigaciones, ¿ya? Ahora bien, ¿cómo determino? ¿Cuáles son los tipos, no? Tiene que responda a ciertos elementos, ¿no? Por ejemplo, a las razones de estudio. ¿Por qué estoy haciendo el estudio? En este caso es la tesis, ¿no? ¿A qué público me estoy refiriendo? Puede ser a un ámbito académico, ¿no? Por ejemplo, en sociología van a haber tesis, títulos, pero así, ¿no? ¿Alguien conoce a Carlos Macusaya, el sociólogo? ¿No? ¿Nadie? Él siempre está publicando sus ensayos, ¿no? Hay hay un libro que ha publicado en Perú, y no me acuerdo si es este año o año pasado, ha reeditado aquí en Bolivia. Se llama Aquí no existe racismo indio de M, ¿no? Así. Ese es el título, ¿no? Entonces, hay que saber a qué público estamos refiriendo, a qué público estamos direccionando. Ah, en este caso es una tesis, entonces es académico. Pero a veces nos toca hacer un artículo científico. ¿Qué nos van a leer? ¿No? Hay revistas, ¿no? Para publicar. Ah, entonces ahí sí podemos direccionar, ¿ya? Y también depende mucho el contexto de la investigación, ¿ya? ¿Y cómo presentamos? Pueden ser narrativas, generalmente son narrativas. O analizamos en función a las categorías, ¿no ven? O la relación entre las categorías, ¿ya? O lo que son los elementos gráficos, ¿ya? Elementos gráficos, ¿ya? Entonces, estos son las formas como os voy a presentar, ¿ya? Obviamente todo enmarcado en algún estilo de presentación, generalmente se utiliza el app. ¿Cómo? Ahí está el ejemplo, ¿no? Esto es un ejemplo real de una tesis doctoral, ¿ya? El título de esa tesis doctoral se llama Las voces de los Huacas, ¿ya? Esto ha escrito un alemán, ¿ya? Ha vivido aquí en La Paz, Bolivia, ¿ya? Entonces dice, ¿no? El término huaca en Aymara, constituye un importante concepto andino común a las principales lenguas de los Andes, el quechua y el aymara. En las crónicas, documentos jurídicos tempranos y los datos recopilados en el trabajo de campo, se usan ampliamente el término para describir una variedad de lugares y objetos naturales, bla, 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 ¿no? Los anteriores análisis del término había sido, en el mejor de los casos, bastante preliminares y limitados, o como lo califica Gauchet, ¿no? Superficiales, ¿no? Esta es la forma de presentar los resultados en una investigación cualitativa. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Nada? Doctor, buenas noches nuevamente, perdón. Sí, Eh, adelante. en esta parte, no sé si, por ejemplo, luego a esto, por lo menos creo que en pregrado le va a seguir solamente lo que son las conclusiones, ¿no? Luego de este capítulo. Pero sin embargo, no sé si también se puede hacer una especie de discusión sin que sea un apartado o un capítulo aparte, ¿no? De poder contrastar lo que nosotros hemos encontrado con nuestros instrumentos y lo que hemos obtenido frente a lo que había hasta ese momento, a lo que habían llegado otros autores, ¿no? No sé si se puede en este lugar de los resultados hacer una discusión. Sí, perfecto. A esto se llama triangulación, ¿ya? Triangulación. Y mañana vamos a ver de forma general esto, ¿no? Resultados que hemos obtenido a partir de los objetivos, ¿no ven? ¿Ya?
Contrastamos con los antecedentes, ¿no? ¿Qué investigaciones ya había? ¿Ya? En función a las teorías, nosotros generamos lo que serían los aportes. ¿Ya? Eso. Sí se puede hacer. En pregrado generalmente no nos pide discusión. ¿Ya? Pero aquí ustedes pueden hacer la discusión. Pero eso sí, en posgrado, en la mayoría es obligatorio discusión. Entonces tienen un capítulo aparte. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya, entonces mañana nos vemos a las 7 de la noche y terminamos mañana. Nos falta discusión, nos falta la propuesta, conclusiones, recomendaciones. De la primera parte nos falta introducción y resumen. ¿Ya? Todo eso lo vamos a desarrollar el día de mañana. Buenas noches a todos.